¿Todo bien? ¿Hay ganas? Es difícil superar lo de ayer, ¿eh? Pero estoy hablando aquí con esta familia y el tema promete. Creo que va a haber debate, ¿eh? O sea que en el público ya sabéis que al final tenéis la palabra si queréis opinar, preguntar, contrastar. Y espero que lo hagáis porque ayer la verdad que fue muy enriquecedor y distintos puntos de vista y creo que todos aprendimos mucho. Bueno, ¿la noche bien? Sí, ¿no? Me han dicho que pregunte por un tobogán del Hotel Barceló. ¿Lo hago o no lo hago? ¿O me lo guardo? Creo que hay vídeo. ¿Hay vídeo? Adelante vídeo, compañeros. No. Por mí lo hubiera puesto, la verdad, pero no. Somos gente seria, somos gente seria. Bueno, espero que lo pasarais bien anoche. Al final, esta 11ª edición del COANCIAM, del Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, pues es para venir aquí, aprender, debatir, compartir y también para divertirse un poco y ver a gente que entiendo que os veis muchas veces de año en año, así que creo que estamos cumpliendo el objetivo. Como sabéis, vamos a arrancar con una mesa que se llama Finanzas Sostenibles, ni más ni menos, finanzas sostenibles. Y fíjate, yo tengo, Daniel, aquí apuntado, el objetivo es aportar un poco de luz ante tanto cambio legislativo relacionado con la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad y el Reglamento de Taxonomía de Finanzas Sostenibles. Bien para empezar, ¿no? Y por lo que me estaban contando los compañeros, es un tema bueno que está, como decimos, de pleno debate, que creo que os afecta mucho a todos y que tenéis muchas ganas de escuchar aquí a los expertos. Tenemos a Daniel Castañeda, director general de la consultora Tu Entorno, que nos va a moderar esta mesa. Está también con nosotros Mercedes Luque Vilches, profesora titular y vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad, Plurilingüismo, Transferencia e Innovación de la Universidad de Córdoba. Sí, Nos falta trabajo, nos falta trabajo. Bueno, tenemos también a Jorge Barbero, responsable de Unidad de Negocios, Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Corporativa de EQA. Y a Salvador Javier Cabero, manager del área de ESG y Sostenibilidad de RSM Spain. Así que nada, bienvenidos todas y todos. Y Daniel, te dejo con el toro que es tuyo, ¿eh? Yo me voy ya. Yo si me necesitáis estoy por ahí atrás, ¿vale? Ya te gritaremos, ¿no? Venga, pasadlo bien. Venga, pues muchas gracias, Luis. Buenos días y bienvenidos a la segunda jornada del Congreso y bienvenidos a la mesa redonda sobre finanzas sostenibles. Bien, era lo que todos estábamos esperando, ¿no? Después de la noche de ayer, pues arrancar con este tema que, bueno, como decía Luis, es el que nos está quitando un poco el sueño en estos últimos días, ¿no? Como todos sabéis, pues la temática central de este congreso es la crisis climática y ambiental y bueno, ha querido el destino que esta segunda jornada la comencemos con este bloque. Y después de lo sucedido en los últimos meses, sé que todos estamos deseando tener algo más de información y de conocimiento sobre asuntos como la taxonomía europea, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad, la Directiva de Diligencia de Vida y, bueno, y cualquier otro instrumento derivado del Pacto Verde Europeo. Y entendemos que es necesario tanto para los ambientólogos, que somos los profesionales del medio ambiente, como para el público en general, pues tener este tipo de debates de una manera seria y ordenada sobre estos asuntos, porque tanto por su alcance como por su complejidad y también, como veíamos ayer en otras mesas, por en ocasiones la falta de rigor que les rodea, pues necesitamos un poco asentar y ordenar nuestras ideas, ¿no? Y retomando la mesa redonda que tuvimos en el anterior congreso, en el 10º Congreso de Andaluz de Ciencias Ambientales, pues volvemos a tomar esta temática para abordar estos asuntos con esta complejidad. Y bueno, para ello hemos traído a una serie de profesionales que están día a día trabajando en estos temas, que no son tan expertos en la teoría como maestros en la práctica, ¿no? Gracias a todos de corazón por el esfuerzo y las renuncias que habéis hecho para participar aquí. Como ya os ha presentado Luis, y como hemos arrancado un poco tarde, nos metemos directamente en faena si os parece bien, ¿no?
Bueno, pues como todos sabéis, el 11 de diciembre de 2019 cambió nuestras vidas. La presidenta Ursula von der Leyen comunicó que se había aprobado y presentó el Pacto Verde Europeo, esta nueva hoja de ruta para la Unión Europea. Y Úrsula lo definió como el momento del hombre en la luna para Europa, ¿no? Y a partir de ese momento, pues nuestra economía cambió profundamente. A raíz de este Pacto Verde Europeo, pues se han ido aprobando una serie de normas que tienen importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad. En primer lugar, el Reglamento de Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles en el año 2020, luego la Directiva de Diligencia de Vida Corporativa en Sostenibilidad, CSDD, aquí todos son siglas, como ya lo conocéis, en el 2022. La Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, CSRD, en diciembre de 2022 también. Las normas europeas de información sobre sostenibilidad, las famosas NEIS en español o ESRS. Os estoy contando todas las siglas porque luego hablaremos rápido de ellas para ir situándolas. Esto fue pues en enero de 2024, que digamos es el nuevo estándar de reporte para las materias ESG. En febrero de 2024 pues, fue la directiva conocida como Directiva del Greenwashing. Y bueno, pues todas estas normas y algunas más lo que han hecho es que a todo este conjunto de directivas, de reglamentos y tal, se le conozca como el tsunami normativo. Sin embargo, y es lo que estábamos hablando antes de sentarnos, volvió a cambiar nuestras vidas el pasado 26 de febrero. ¿Por qué? Este día vivimos un nuevo giro en esta montaña rusa legislativa que nos propone la Unión Europea y se aprobó con la aprobación del paquete Omnibus. ¿Qué es lo que significa o qué busca este paquete Omnibus? Pues reducir la carga administrativa de las empresas de la Unión Europea sin comprometer sus obligaciones en materia de sostenibilidad. Y por eso Luis decía, este tema está tan de moda. Claro, es que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Con todo esto, perdón, y empezamos por Mercedes, me toca preguntarte por el elefante en la habitación, ¿no? Entonces, Mercedes, en breves palabras, ¿qué supone este paquete Omnibus y por qué nos interesa a todos? Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, muchas gracias a vosotros, al Colegio de Ambientólogos, por la invitación. Bueno, pues yo creo que es un tema bastante, una pregunta buena, ¿no? Bueno, como todos sabéis, hemos dicho que lo que había hasta ahora era un poco un tsunami regulatorio. Quiero decir, bueno, pues teníamos la directiva, teníamos la taxonomía, teníamos también la regulación de finanzas sostenibles, que eran los 3 pilares fundamentales de esa estrategia de finanzas de sostenibilidad, ¿no? Yo, ¿no? Bueno, pues he seguido esto tanto desde un punto de vista académico como también he colaborado con EFRAG, ¿no? Y yo creo que todos, tanto la academia como la práctica, pues se han dado cuenta de que eran muy buenas las intenciones, pero que hay que hacer las cosas, digamos, un poco con más calma, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, era muy difícil implementar la taxonomía a la vez que la directiva, porque la taxonomía requería ciertas cosas que primero había que cumplir bien la directiva para sacar la taxonomía adelante, ¿no? Entonces, yo creo que Omnibus, bueno, pues es verdad que yo me he quedado un poco, digamos, triste con algunas de las cosas de Omnibus, por ejemplo, el tema del scope, ¿no? Del alcance. Pues sí que es bastante restrictivo, pero creo que hay que quedarnos con los puntos buenos de este nuevo paquete, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes con los compañeros, pues la propuesta de pasar de un aseguramiento razonable a uno limitado creo que es positiva, ¿no? Porque, bueno, pues ojalá, ¿no? En unos años podamos hacer razonable, yo estaré súper feliz, pero creo que hay que sentar poco a poco las bases, ¿no? Y para nada creo que el Omnibus sea un motivo, ¿no?, para que la empresa o los ciudadanos piensen que esto de la sostenibilidad se ha quedado en el cajón. Nada, nada. Eso sí que lo quiero dejar claro. Al contrario, lo que se quiere con esto es que se haga bien, ¿no?
de hecho, el propio EFRAG va a ayudar a implementar estos cambios de ómnibus. Hay una declaración de intenciones y va en ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que todos, ¿no? Incluso el propio EFRAG se ha dado cuenta de que las cosas a veces necesitan más tiempo del que uno espera a priori, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando ellos empezaron a elaborar los estándares para grandes empresas, pues tenían marcados unos plazos, por ejemplo, para los estándares sectoriales, que la realidad ha superado la ficción, ¿no? Entonces se han dado cuenta, tanto los estándares que se han desarrollado para grandes empresas como para pymes, que es muy importante la guía, aterrizar a la práctica todo eso que ya se ha desarrollado, ¿no? Porque lo comentábamos antes con los compañeros. EFRAG, por ejemplo, pues ha elaborado una guía de cómo realizar un análisis de materialidad, guía que la tenéis en inglés y en español, que la ha traducido el ICAC, pero bueno, es una guía que el principio de doble materialidad está basado en principios. Y en verdad tiene sentido, ¿no? Porque cada sector es diferente, cada empresa es diferente, ¿no? Pero claro, eso ahora necesitamos muchos ejemplos prácticos, ¿no? Y eso ahora mismo lo que está más centrado en la Unión Europea, en hacer ejemplos prácticos. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, no sé si conocéis que el 22 de diciembre, si no recuerdo mal, ya se publicó por parte de EFRAG los VSMIs, que son los estándares voluntarios para pymes. Todavía está pendiente de aprobación por la Comisión Europea, pero yo creo que se van a quedar más o menos igual, porque tan solo una persona de los que participaron pues no lo veía claro, ¿no? O sea que yo creo que se van a quedar igual, ¿no? Pero ahora el EFRAG, consciente de la necesidad de que eso hay que aterrizar a la práctica, pues ahora lo que estamos trabajando es una cosa que se llama la comunidad de pymes, VSMI, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es cada uno de los indicadores, de los parámetros que vienen en ese módulo básico y avanzado, aterrizarlo a la práctica, poniendo ejemplos, desarrollo de eso que puede ser un poco teórico o abstracto, ¿no? Entonces se van a hacer las cosas, pero igual con un poco con más, digamos, distensión en el tiempo. Pero a mí sí que me gustaría dejar claro el mensaje de que es un riesgo importante pensar que podemos dejar esto en el cajón. Al revés, tenemos, yo creo que estar satisfechos porque lo vamos a hacer mejor, con más tiempo, y desde luego la empresa tiene que ser consciente de que son parte de la cadena de valor, incluso las más pequeñas de las grandes, que aunque no esté obligado de forma, digamos, taxativa mediante la regulación, eso no es todo. Hay otros tipos de obligaciones indirectas, ¿no? Y, por ejemplo, me voy al caso de las pymes, que es el que más me toca de cerca. Una pyme que vaya a una entidad de crédito a pedir financiación, si no hace su estado de sostenibilidad, se le va a penalizar por la taxonomía europea. Se le va a penalizar el grande de la cadena de valor porque no va a querer tenerla como proveedor. O sea que yo creo que en ese sentido, bueno, pues es simplemente que se va a dilatar un poco todo más en el tiempo, lo cual yo creo que está bien. Y nada, animaros a seguir en el camino de lo que nos van marcando la Unión Europea. Un detalle, a pesar de estar en un foro técnico, sí os pediría que habláramos de manera un poco más divulgativa. Vale. Hay gente que sí entiende el vocabulario, vale. Pero hay otros que a lo mejor se pierden y así estar todos dentro del debate. VSMI, ¿no? Es el estándar, las normas voluntarias para pymes de la Unión Europea. Hay unas normas para grandes empresas y luego hay unas normas para pymes cotizadas que si Omnibus sigue en adelante van a caer. Y luego están las normas voluntarias para pymes no cotizadas, o sea, para pymes, que son la mayoría, ¿no? Pero esto, Mercedes, no sé si te pasa, a mí me recuerda como el chiste este de buenos días, es aquí el Congreso Estatal de Ansiosos y dice, no, es mañana, pero pasa porque ya estamos todos, ¿no? Ya hemos llegado todos, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Sí. ¿Por dónde pueden ir los próximos pasos en el desarrollo legislativo? Es decir, ¿cómo puede terminar influyendo este paquete Omnibus en la legislación española? Que sabemos que tenemos aquí este proyecto de ley que, bueno, a lo mejor tú nos puedes contar más si sabes cómo es. Yo sé que hay cosas que no puedes contar. A lo mejor nos puedes contar más sobre cómo está, ¿no? Vale. Bueno, lo primero en ese sentido que me gustaría aclarar es que yo creo que España llevamos ya bastante tarea hecha en el sentido de que nuestra ley 11/2018, que no sé si la conocéis todos, era la ley que transponía la directiva del año 2014, la primera directiva que tuvimos en Europa
que obligaba a reportar esta información, la NFDR, la Directiva de Información No Financiera. Esa directiva se transpuso en España con la Ley 11/2018. Y España, junto con otros países, pues fuimos incluso más exigentes en la transposición de esa directiva del año 2014 que la propia Unión Europea. También en ese sentido, pues me gustaría remarcar, por si igual, a mí me gusta decirlo porque creo que podemos presumir de ello los españoles, ¿no? Y es que en esa directiva 2014 que la Unión Europea pone, la primera, insisto, que obligaba a ese reporte de la información de sostenibilidad, se tomó en parte como ejemplo para el diseño de la directiva a una ley española, que fue la Ley de Economía Sostenible del año 2011. Esa ley del año 2011 tenía 2 artículos, el artículo 35, que obligaba a las empresas públicas a informar sobre estos temas, y el artículo 39, que afectaba a las empresas privadas. Pero, ¿qué pasó? Pues esa ley salió a la luz en un momento en el que había un cambio de gobierno, un gobierno débil, que sabía casi que iba a perder, ¿no? Y el gobierno, digamos, que retomó, ¿no? Cuando bueno, perdió Zapatero, ¿no? Y entró luego el Partido Popular, pues la dejó un poco en el cajón, la ley, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que era de obligado cumplimiento, pues se dejó en el cajón un poquito, ¿no? Pero la Unión Europea se fijó en ella. Tomó esa ley española como ejemplo, también tomó alguna ley danesa, ¿no? Y bueno, fue un momento bastante importante. Y España, pues en el 2018, cuando transpone esa directiva, pues fuimos más exigentes que la propia ley. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las empresas españolas tienen bastante hecho, ¿vale?, para afrontar la nueva directiva europea, que es la directiva del año 2022, ¿vale? Os pongo un poco, para no dar por hecho nada, la directiva 2022 es la directiva que quiere mejorar esa directiva previa del año 2014. Y esa directiva del año 2022, que es la directiva de sostenibilidad, lleva de la mano un reglamento que se publica en el año 23, y ese reglamento es en el que se desarrollan los estándares de sostenibilidad europeos. ¿Y por qué se desarrollan estos estándares de sostenibilidad europeos? Pues porque la directiva de 2014, ¿qué le pasó? Pues que la propia Unión Europea en el 2021 reconoció que no se habían hecho las cosas todo lo bien que se podían hacer. Y es que en la directiva del 2014 pues no se especificaba cómo hacer la memoria. Está muy bien que obligues, pero tienes que decir cómo. Entonces, pues cada empresa lo hizo lo mejor que pudo, por así decirlo. Entonces, con el objetivo de mejorar todo eso, pues en el año 2022 sale la nueva directiva y sale el reglamento delegado. Y bueno, ese es un reglamento delegado que afecta a grandes empresas, es un reglamento delegado que está ya sobre la mesa, aunque nosotros no hayamos traspuesto la directiva reglamento español, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues la transposición de la que nos comenta el compañero, pues yo creo que la transposición la vamos a ver en el 26. No creo ya, no igual yo estoy augurando mucho, ¿no? Pero, y no depende del ICAC, ¿no? Porque yo he hablado varias veces con ICAC sobre esto y ellos han hecho, digamos, su trabajo, ¿no? Han trabajado mucho, pero a veces los procesos de aprobación de todas las cosas no son fáciles. Y es verdad que ahora con el tema Omnibus, pues yo pienso, esto es algo muy personal, ¿no?, que la cosa se va a atrasar un poquito. Eso sí que lo pienso, sí. Bueno, esa es una gran noticia, una exclusiva que nos das aquí en el Congreso. Bueno, es algo que yo pienso, ¿eh? Pues fijaos, uno de los requisitos de la información corporativa en materia de sostenibilidad es su necesidad de ser verificada. En este sentido, Jorge, ¿cómo están funcionando los procesos de verificación y qué dificultades os estáis encontrando, estáis viendo en el mercado? Pues nada, bueno, antes de nada, daros las gracias a todos. Siempre digo que los ambientólogos valemos para todo, hablamos de finanzas sostenibles, podemos hablar de muchos temas y bueno, la mesa de que hoy se trata, el papel del verificador como una entidad que represento, EQA, siempre decimos, y ahora encima llega el auditor para verificar que la información que estamos poniendo en los informes es correcta, ¿no? Por romper un poco el hielo,
paquete ómnibus y todo el tema de la defensa que estamos viendo en Europa. Encima parece que el nombre ómnibus ha sido puesto como un poco aposta, ¿no?, con todo lo que estamos viendo. Nosotros como verificadores, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues como decía Mercedes, la Ley 11/2018 sigue estando vigente. Eso no ha cambiado, es decir, no ha muerto, sigue estando. Lo que estamos haciendo es Ley 11/2018 con la CSRD para aquellos sujetos obligados que ya les aplica y nosotros basculamos, ¿no?, que era un poco lo que comentaba antes con Javier. Hay una norma, la ISAE 5000, que también te dice una serie de requisitos que tú tienes que ver y pensar y hablar, ¿no? Es decir, nosotros somos verificadores, pero creo que en nuestro saber hacer hay que también escuchar al cliente y decir, oye, Jorge, no sé, el dato que estoy reportando de emisiones de huella de carbono, CO2, etcétera, ¿es así? Oye, vengo, es así, y encima te doy un poco algún tip, ¿no?, algún consejo para que tampoco te hundas si no lo has hecho bien o desde el punto de vista interno, o a lo mejor el consultor no ha sabido encontrar ese gap que tiene la organización. Nosotros venimos. Entonces, que nadie se asuste, el auditor no es el malo de la película. Creo que también, y es importante recalcarlo, el papel del verificador en todos los procesos es fundamental. Creo que luego comentaremos un poco greenwashing y hablaremos un poco, ¿no?, de todo lo que está viendo ahora, que también lo comentábamos ayer durante el cóctel. Parece que ahora todo es sostenible y no es así. Quiero decir, hay empresas que abogan por la sostenibilidad y encima verifican con un tercero independiente que son sostenibles, y hay otras que lo dicen, pero si vamos un poquito escarbando, vemos que es más un tema de marketing. Entonces, yo creo que lo que aporta el verificador es CIER 2018 es estados de información no financiera, no hay sostenibilidad. Nosotros como entidades de verificación hay dos vías. Por un lado, tú puedes verificar CSRD si eres auditor contable, ROAC, a través del ICAC, y nosotros no somos auditores contables, somos entidad de verificación. Entonces, se nos abrió la vía de acreditar nuestro esquema a través de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación. ¿Qué ocurre? Todo esto os estoy hablando de diciembre del 2023. Hicimos la solicitud a ENAC, nosotros y alguna entidad competencia. Durante todo el 2024 hemos mantenido relación con ENAC, porque necesitamos, ¿no?, esto al final necesitamos poder verificar y cumplir con nuestros clientes que nos lo están demandando. Y a día de hoy, ENAC, la postura, hasta que no se transponga la directiva al régimen jurídico español, no hay movimiento. Entonces, ahí sí que estamos las entidades de verificación en una posición un tanto, voy a decir, compleja, por no decir otra cosa, en el que necesitamos mover ficha. Pero creo que así estamos todos, tanto a nivel de empresa, como veo muchos compañeros consultores, como verificadores, estamos como en ese impasse que necesitamos de alguna forma que se cubra, que vaya. Es verdad que quizá todo ha ido muy rápido, pero para determinados temas no, ¿vale? Entonces, es un poco como lo estamos viendo, y esa es, a día de hoy, Daniel, nuestra mayor dificultad. Es decir, empresas que reporten el año que viene, que reporten este año, están recopilando datos para reportar el año que viene y verifiquemos, y no podamos ofrecerle el servicio, porque no somos auditores ROAC, no somos auditores contables. Sí, esto, digamos que no solamente tenemos una indefinición por parte del desarrollo legislativo, sino también por parte de determinados instrumentos de la administración pública que se están tomando esto de manera un poco más lenta, ¿no? Esto es como si en Madrid nieva, no veas cómo estará la sierra, ¿no? Pues estamos todas un poco igual, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿los informes de sostenibilidad terminan de aportar valor real a las empresas? ¿O se está perdiendo un poco la confianza en los datos de información no financiera debido a esta obligatoriedad de reporte y a esta un poco indefinición a la hora de la verificación? Hombre, yo es que creo que si no se reporta la sostenibilidad, queda todo en boca de nadie. Quiero decir,
Yo ahora mismo soy auditor. He pasado por consultor, he pasado por empresa, he pasado por técnico. Ya los que nos dedicamos a esto hace unos cuantos años hemos ido evolucionando, ¿no? Y yo siempre digo que al igual que reportar un balance de cuentas, unas cuentas con activos, pasivos, etcétera, la sostenibilidad tiene que ir de la mano. De hecho, eso es lo que dice la Ley 11 del 2018. Tú vas a presentar tu informe de cuentas con el informe de sostenibilidad. Si no hay esa conversión, y ayer lo comentaba con algún compañero, finanzas sostenibles, es decir, aunar la parte económica financiera para destinar ese flujo de capital que conceden las entidades financieras a proyectos verdes, sociales y sostenibles. Entonces, yo creo que sí, creo y estoy convencido de que todos pensamos que aporta un valor real a las empresas que reporten en sostenibilidad. Es que si no, no estaríamos hablando hoy, aquí, precisamente de este tema. Javier, ¿con qué situaciones os encontráis a la hora de trasladar los estándares europeos a la realidad de las empresas? Es decir, ¿cuáles dirías tú que son las principales barreras a las que se enfrentan las empresas? Pues bueno, antes de todo dar las gracias a todos los organizadores del COANCIAM y también a mis compañeros de mesa, que creo que vamos a generar un debate bastante interesante. Y voy a ponerme un poco dos gorros, ¿vale? Porque al final nosotros en RSM somos una empresa, o una de las empresas, empresa mundial de servicios profesionales, y al final nos encontramos casos en los que nosotros nacemos desde el equipo de auditoría financiera, se desarrolló un equipo específicamente para hacer este tipo de servicios, porque al final, aunque vengamos del mundo que vengamos, somos entidades que verificamos, ¿no? Y, a su vez, también para otras empresas trabajamos en temas de asesoramiento, consultoría, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso decirlo así, voy a ponerme dos gorros, ¿no? Porque las casuísticas o las dificultades son diferentes, algunas son muy parecidas, y otras son muy diferentes, ¿no? Y además algunas podrían dar a diversas inconsistencias o incomprensibilidades sobre lo que te encuentras, ¿no? Desde el punto de vista de la parte de aseguramiento, que seguro que te lo has encontrado en algunos casos, es la falta de un suitable criteria. Es decir, un suitable criteria al final lo que establece es sobre lo que el auditor o el verificador debe contrastar la información para saber si está bien o está mal. ¿Qué ocurre? La Ley 11/2018 te decía, háblame del modelo de negocio, una línea. Entonces, ¿cómo verifico si esto está bien o está mal? O explícame tu proceso de debida diligencia para la lucha contra los derechos humanos, lucha contra el trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Entonces, no había herramientas. ¿Qué se estaba utilizando? Y es verdad que lo menciona la propia ley. Generalmente utilizábamos Global Reporting Initiative. Al final esto era un estándar a nivel internacional con un largo trayecto durante 10, 20 años que tendrá ya o más, ¿vale? Sabemos que el GRI, desde el GRI 3, 3.1, 4, los estándares que hay, GRI estándar que hay ahora, que nos servían de base. ¿Por qué? Porque definían y explicaban esos indicadores, ¿no? Y es un poco lo que está tratando de hacer los NEIS, con mejor o peor acierto, pero es lo que está tratando. Entonces, muchas veces te encontrabas eso, voy a discutir con el cliente porque él, y además esto es verídico, con un cliente, por cómo se tenía que dar el promedio de los empleados, porque él decía que había una coma, o como había una coma, él entendía que no, que el resto no lo tenía que reportar, porque como había una coma, yo, a ver, léete todo el texto. Y vamos a ir al suitable criteria. El suitable criteria te pide esto, esto, esto y esto. Entonces entras muchas veces en esos debates, ¿no? Otra de las dificultades es la falta de estandarización de la norma para quien hace este tipo de servicios. Y lo hemos hablado muchas veces, lo que no puede ser es que incluso, voy a poner casos, y es verídico, ha habido profesores de universidad que han hecho verificaciones de estado de información no financiera. Si tú tienes, que no digo que a lo mejor lo hizo genial, no voy a decir que no, pero cuando tú tienes diferentes normas o estándares de verificar, o no seguimos el mismo, genera también una intranquilidad en cuanto al cliente y en cuanto al mercado. Porque dices, y a hechos me remito, la CNMV, el primer año de la Ley de Información No Financiera, cogió a una de las empresas del IBEX, le dijo, tú eres una empresa cotizada, a quien has contratado no tiene las competencias suficientes como para poder aportarte la seguridad que tú necesitas. Entonces, cuando nos encontramos ese caso, claro, ¿dónde se está controlando? Cotizadas. En el resto, falta un control.
Y eso es una de las cosas que nos podemos encontrar, y nos encontramos, y seguro que lo habéis encontrado en muchos casos. Entonces, ¿qué hace falta? Estandarizar, normalizar. Y esto es como un partido de fútbol. Yo no puedo estar jugando al fútbol y el otro estar jugando al tenis, ¿no? Porque entonces, ¿cómo nos acordamos? Entonces, yo creo que ahí ese trabajo del ICAC en colaboración con el ENAC, porque sé que ha habido comunicaciones, lo que se está buscando también es como ese punto intermedio, si queremos ponerlo, o ese punto en el que todos podamos trabajar en esto. Porque creo que iba a decir a lo mejor que hay mercado, ahora veremos un poco cómo se va a desarrollar en los próximos meses. Yo pienso que seguirá habiendo mercado de una manera diferente, no como nos lo esperábamos, no a lo mejor a la velocidad que esperábamos, pero va a haber mercado, ¿no? Y lo digo para la tranquilidad, porque sé que es verdad que hay en algunas conversaciones había lo que comentabas del principio, había mucha ansiedad, ¿no?, en relación a esto. Y en cuanto al otro punto, ¿no?, en cuanto a la aplicación, ¿no?, de la consultoría, nos podemos encontrar en 1000 casos, ¿vale? Pero yo voy a centrarlo en 4 puntos. Uno es integrar la doble materialidad. Es verdad que hay una guía, pero la guía muchas veces es insuficiente. Nuestros ejemplos, desde cuando hemos hablado con personas que están dentro del EFRAG, los sectoriales venían a dar un poco de luz, a ayudar a definir un poco esa doble materialidad, sobre todo porque iba enfocada al sector, pero es una de las mayores complejidades. ¿Por qué? Porque primero hay una inexperiencia en muchos casos, nos podemos encontrar diferentes tipos de organización, hay organizaciones que son best in class, que probablemente lo tengan muy desarrollado, unas empresas que están o han ido avanzando, ¿no?, en la sostenibilidad, en la integración de la sostenibilidad en la organización, pero después hay otras que les viene de nuevo, o le ha venido de nuevo, y dices, ostras, y como ahora no tengo nada, y ahora tengo que hacer un estudio de doble materialidad en el que tengo que incluir los impactos financieros, o sea, los riesgos y oportunidades en mi flujo de capital o en mi generación de valor, pero además tengo que evaluar cuál es mi impacto hacia afuera. Dice, pero si yo cumplo la ley, y yo, eso no me vale. Claro. Dices, no, hay que evaluar, ¿no? Entonces, muchas veces es un ejercicio, primero, de docencia, ¿no?, ya no solo al responsable con el que estás hablando, sino a nivel de toda la organización, ¿no?, de los responsables. Y, de hecho, uno de los aspectos que en un estudio que salió aproximadamente en julio del EFRAG, para aquellos early birds o aquellas empresas que hicieron esos primeros ejercicios, indicaban, es verdad que la consulta fue muy limitada a unas pocas empresas, pero la conclusión que dieron es que faltaba una interrelación entre los impactos, riesgos y oportunidades, los conocidos AIROS, ¿vale?, y los requerimientos de información, o data points en inglés, que son al final lo que te está estableciendo dentro de cada NES, ¿no?, cada estándar, los conceptos sobre los que tienes que responder, ¿vale? Entonces, ese era quizá una de las principales barreras, ¿no?, de cuando cuentas te tienes que poner a hacer esto y dices, ¿cómo lo hago?, ¿no? Y cómo, hasta dónde tengo que llegar, ¿no?, qué profundidad. El segundo punto, ya para más sin ries, vamos a traducir esa norma muy financiera y muy legal, porque si nos ponemos a analizar términos que establece la norma y te lees normas que vienen a nivel estadounidense como IASB, que tienen un índole de integración de la sostenibilidad desde el aspecto financiero, hablan prácticamente de lo mismo. Coges ASB, coges Integrated Reporting, que hablan de la generación de valor, flujo, inversiones, etc. Y os estamos hablando ya de financieros. Estamos hablando ya financieramente. Claro, tú ahora ves a hablar con el responsable de sostenibilidad, que a lo mejor es, ya digo, ambientólogo, o el de marketing, porque no hay que olvidar que muchas veces esto lo llevaba antes marketing, los sectores de marketing. Y empieza a explicarle todo esto. Cuando le dices, oye, ¿cuál es el riesgo y oportunidad asociado al cambio climático, asociado a la igualdad? Y te ves a la persona que es como cuando yo tuve a mi hijo hace 6 meses, una cara de espanto, decir, madre mía, la que me va a caer. Es verdad. O sea, dices, estoy ante algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces tienes que traducirlo. Y cuando te pones a traducirlo al castellano, ¿no?, al idioma que entendemos todos, ¿no?, al idioma común, es cuando ves y dices, ostras, esto me parece haberlo leído ya 18 veces. Y por eso es importante esa simplificación de lo que hablan. Porque la simplificación no es voy a coger la motosierra y voy a quitar aquí la mitad de los indicadores. No, lo que van a hacer es unificar indicadores. ¿Por qué? Pues porque hay muchos que son reiterativos, con pequeños matices, etc. ¿No? Entonces, ese es, por decirlo así, ese segundo, ya cuando hemos pasado esa traducción, es cuando dices, vale, y ahora vamos a obtener la información. Te encuentras que no tienen sistema. Sí, la parte de personal, la parte financiera, tienen muchas cosas, pero dices, y esto es como dice, ¿no? Y los consumos de agua. Y dicen, no los mediamos, no sé dónde está. Ponte ahora, sí, si es una empresa relativamente pequeña, pueden llegar a obtener la información, pero cuando estás hablando con una empresa que está en 20 países, ponte a hablar
con la persona que está en Perú, por ejemplo, que a lo mejor él se dedica solo a temas operativos, a ponerte a buscar todo esto. Oye, a temas de formación, oye, saca toda la información de los cursos que has realizado, entonces te encuentras con esa casuística y dices, madre mía, van perdidos, eso es como un gallinero, se vuelven todos locos. Y al final se llega, ¿no? Y después hay un punto que hablaremos luego, ¿no? Que es, oye, cómo puede ayudar, ¿no? Esa digitalización, ¿no? Esas herramientas. Y por último, y yo creo que quizá uno de los más importantes, es que hay una ausencia de la integración de la sostenibilidad en la estrategia. Seguimos percibiendo, o se sigue percibiendo por muchas empresas, y eso creo que ha ido cambiando. Por eso decías, oye, ya hay empresas, comentábamos ahora que, oye, no, hay empresas que han iniciado esto y ya están y van a continuar haciendo o desarrollando acciones independientemente de cómo salga la normativa, ¿no? Y nosotros nos estamos encontrando también esas organizaciones. Que es, no, yo utilizo mi doble materialidad, utilizo esto para reportar. Y yo, pero es que no es una directiva de reporte. O sea, tú tienes que informar, es una directiva que fomenta la transparencia, ¿no? Pero es una directiva de gestión. La doble materialidad, en el momento que la integras con tu estrategia de la organización, y de hecho que lo piden hasta los NEIs, te ayuda a identificar de una manera muchísimo más rápida, muchísimo más ágil, esos potenciales riesgos y oportunidades que antes no tenías en el radar. Voy a poner un ejemplo. Hemos hecho estudios de impacto de análisis financiero sobre los impactos de riesgo climático y además esto fue muy reciente. Yo soy valenciano, ya sabéis un poco lo que pasó también hace unos meses, pero hablando con un cliente nos decía, no, o sea, aquí no llueve nunca. El riesgo de la inundación, esto no va a pasar. Un mes después, eso es una empresa que no está en Cataluña, después de pasar lo que pasó, por desgracia, en Valencia, o bueno, lo que ha podido pasar estos 3 semanas en toda España, que creo que hemos visto llover más que en 3 años, ¿no? Que parecía esto el diluvio universal. Me llamó, ¿no? Estábamos hablando y dice, ostras, pues a lo mejor sí que tengo que tenerlo en cuenta yo en mis riesgos, ¿verdad? Y yo, pues, claro, ellos estuvieron ahí que casi se les inunda la planta. Y dices, sí, pero te lo debaten. ¿Por qué? Pues porque al final no lo vemos, ¿no? No lo integran. No lo integran dentro de sus sistemas de evaluación de riesgos y oportunidades, ¿no? Y creo que esa es quizá una de las principales barreras que seguimos, ¿no? Sobre todo para ir yo hablo mucho, por eso voy a tratar de cortarme un poco. Sobre todo desde el punto de vista en cuanto al de los 4 bloques, creo que es el principal, ¿no? Y el que se tiene que trabajar más, que es integrarlo, ¿no? Tanto en la estrategia como en la cultura de la organización. Mientras no tengamos eso, sinceramente creo que vamos a seguir estando como a remolque, ¿no? Vamos a ir de una manera muy, muy reactiva. Porque desde tu punto de vista, este nuevo paquete Omnibus representa un peligroso retroceso en la sostenibilidad y transparencia. Por el contrario, ¿crees que va a poder ayudar a que las empresas vayan incorporando poco a poco estos nuevos requisitos legales? Es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón. Aquí me expongo totalmente. Voy a consultar a ver qué puedo decir. ¿No? Lo siento, te ha tocado. Me ha tocado. A ver, yo creo que hay que plantear que todo esto, y yo creo que tiene un aspecto positivo, es que la sostenibilidad al final no es, obviamente, ¿no? Es trabajar de una manera ética, ¿no? Y responsable, pero creo que ha pasado con lo bueno y lo malo, ha pasado a un aspecto ya político y además dentro de un contexto que es una forma de responder desde un modelo geopolítico que en estos momentos está muy, muy alterado, ¿no? Como estamos viendo, ha habido un señor con flequillo que ha decidido que la sostenibilidad o que imponga lo de sostenibilidad no va a operar en su país, por ejemplo, ¿no? Entonces, además lo decía la directora de Finanzas Sostenibles de Banco Santander hace unos años, que al final la sostenibilidad es una respuesta a un marco o un contexto geopolítico muy relevante para Europa. Para Europa, y esto incluso hablándolo con mi padre, que ha trabajado a nivel mundial en temas de defensa durante mucho tiempo, Europa ha tenido 3 grandes fallos durante estos años, que es no ha tenido en cuenta lo que es, y lo estamos viendo ahora estos meses, ¿no? Entonces hablamos del rearme, no ha cuidado su defensa, ¿no? A nivel europeo, no ha cuidado su independencia energética y no ha cuidado, ¿no? No estamos bien posicionados en cuanto a la adopción de
materia prima de suministro como para poder ser independiente. Y al final la sostenibilidad y las acciones que realizaron, o sea, se comentabas, ¿no? A partir de 2014, 2011 ya se empezaron a hacer cosas. Es al final la sostenibilidad o cómo se estaba integrando a nivel europeo. Yo lo veo desde un punto de vista más geoestratégico. Es decir, si yo consigo ser independiente, sobre todo en la parte energética, que es uno de los grandes déficits y se ha visto en estos últimos años con la dependencia que teníamos de países externos a la Unión Europea, era una manera de buscar o fomentar y financiar esa independencia. Es decir, oye, vamos a fomentarlo, vamos a hacerlo, y además que sea renovable, que sea responsable. Quizá nos hemos pasado de frenada, hemos querido ir muy rápido, que yo creo que ese ha sido el problema, es que hemos querido ir muy rápido, ¿no? Y por ello, ¿no?, viene esta propuesta, ¿no?, de la ley Ómnibus, ¿no? La ley Ómnibus, perdón, que es la de aquí de España, que también decidieron llamarlo el paquete Ómnibus, ¿no? Y aquí podemos verlo o podemos plantearlo en dos propuestas, ¿no? Una primera, que es la de Stop the Clock, la cual yo creo que va a ayudar creo que todo el tejido empresarial, en todos los sectores, lo estábamos hablando, necesitamos tiempo para prepararnos, si no llegamos. Si no hay ningún... O sea, decías, es que tenemos que formarlos todos para ser ROASB o como quieran llamarle, pero que no hay un curso aún para hacerlo y el año que viene hay que firmar. Decíamos que nos abrumábamos, ¿no? Porque todos los días hay cambios regulatorios para todos. Empresa, consultor, verificador, auditor. Decíamos antes, y no te quiero quitar la palabra, Javier, pero te metes en LinkedIn y es un bombardeo continuo de noticias que te la publican 80 veces. Hace poquito puse un post de verdad, estoy abrumado de CSRD, CSDDD, taxonomía. De verdad, lo de Stop the Clock creo que va a ser el momento de vamos a parar un poco, vamos a ver cómo evoluciona y dejemos que las cosas fluyan, de verdad. Es abrumador, ¿eh? Y siempre, no sé vosotros, pero yo siempre tengo la sensación de que vamos corriendo. Sí. No llegamos. Y si no llegamos los verificadores, que quizás somos los últimos de la cadena, imaginaros las empresas o los consultores que están ayudando a las empresas. Yo he sido consultor también y me pongo en la piel de compañeros que están aquí. Y Javier, es horrible. Horrible. No, es así, pero bueno, es verdad que también siempre hemos sido corridos, como digo, siempre vamos corriendo, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que estos años al final no llegas, no te da, pero no llegas a nivel, no como firma o como persona, sino no llegas en el contexto en el que no estamos preparados. O sea, no hay una preparación. Y ya no solo eso, ¿no? Que por eso digo que nosotros cuando dijeron lo de 2 años, digo, ostras, pues no, bien está bien, nos da tiempo a formarnos. Vemos también ejemplos, pero yo creo que también lo que nos encontrábamos, y ahora esto cómo lo reportas, me venían muchos clientes, pero esto cómo se va a reportar, ¿tienes algún ejemplo? Y yo, pero si eres el primero. Ya veremos. Claro. Hombre, si quieres te enseño Acciona, que no tiene nada que ver contigo, que lleva haciendo cosas, si quieres te enseño, pero digo, si quieres te lo enseño, pero no te va a servir. Eres el primero probablemente de tu sector. ¿Por qué? Pues porque has tenido, quizá, lo decía también la directora de Antolín, que dice, ella no quería ser la primera en nada. Yo prefiero ser el último, que otros hagan y ver eso, porque a veces ser el primero eres el que te arriesgas, ¿no? Es verdad que después si lo haces muy bien, te genera no esa diferenciación, pero eres el que más se tiene que esforzar y muchas veces es el que tienes que estar pegando, y nos pasa con empresas, es decir, ¿y esto cómo te lo reporto? ¿Por qué? Pues porque eres el primero que se está enfrentando a eso. Claro. Y yo creo que ese parón va a ayudar, sobre todo a estas empresas que estaban, sinceramente creo que estaban muy asustadas para lo que le venía el año que viene, respiren un poco. ¿Vale? Luego sí es verdad que tenemos otra propuesta, salieron 2 propuestas a la vez. Es verdad que fue muy confuso el día 26, aparte de esa histeria colectiva que creo que hubo, sobre todo hablabas de LinkedIn. LinkedIn, eso era un hervidero, parecía Facebook o TikTok casi. Es la segunda parte, ¿no?, de la propuesta, que es ese límite o esa ampliación del alcance, ¿no?, de que suben de esos 250 que habían a esos 1000. Y ahí sí es cierto que habrá que ver cómo se enfoca a nivel europeo primero. Yo, como digo, ahora sobre todo es en estos momentos de incertidumbre, prudencia, paciencia, esto irá desarrollándose. De hecho, ayer se aprobó la Comisión de Europa, que no es la Comisión Europea, porque al final aprobó dar el paso sobre la propuesta de Stop the Clock. Se valorará o se iniciará el trámite de urgencia el martes, si mal no recuerdo, 1 de abril, y se espera que la de Stop the Clock, y esa va a salir, creo que en mi opinión, 99% va a salir que sí, en junio. Y se pretende que la segunda propuesta, yo al menos la he titulado como la propuesta de modificaciones sustantivas,
se retrase hasta final de año. ¿Por qué? Pues porque hay modificaciones creo que más de calado, en temas de taxonomía, en temas de CSRD y ese tema de alcance, ¿no? Que quizás es donde hay un riesgo, pero porque al final vamos a ver, al final estamos hablando aquí de muchos aspectos, pero hay que hablar de números, ¿no? Lo que suponían, o las empresas que estaban dentro del perímetro pre-Omnibus, estábamos hablando en torno a 50.000, 60.000 empresas aproximadamente a nivel europeo, y ahora vamos a pasar aproximadamente a unas 7.000. Habrá que ver después las transposiciones, habrá que ver muchos aspectos, ¿no? Pero es cierto que puede entenderse, y algunas empresas lo están entendiendo así. Buah, ya me han venido muchas empresas. Yo ya no tengo que reportar el año que viene, ¿verdad? Pero es felices, ¿eh? Dices, no, el año que viene sigues teniendo esta información no financiera, amigo. Y entonces ya se le cambia la cara y dices, ostras, es que ya pensaba que esto no lo tenía que hacer. Pues sí, tranquila o tranquilo que te tocará. Entonces, creo que puede haber un riesgo, creo que van a haber empresas que lo van a entender como ya no me toca, voy a parar esto, no voy a hacerlo. Pero esas empresas, ¿cuáles son? A las que no le interesa. Claro. Y no son tantas. Muchas empresas, yo quiero o espero también un poco, o al menos lo que he visto durante estos años, de muchas empresas que al principio lo vieron como un aspecto normativo, lo ven como una oportunidad, sigan reportando aunque sea con el voluntario, etcétera, etcétera. Y luego hay que ver también a nivel nacional, ¿no? cómo va a bajar o se va a transponer la ley. Lo comentabas antes, España fue muchísimo más restrictivo. De hecho, si nos ponemos a valorar lo que se reporta en el Estado de Información no financiera y lo que pide la CSRD, quitando que la CSRD puedes agrupar muchos aspectos, no hay tanta diferencia. Hay cambios en la metodología, eso sí, y son importantes, pero no hay tanta diferencia en cuanto a lo que se busca o se busca reportar. Creo que, hablándolo con algunos, calculábamos en torno a un 20-25% más y además muy centralizado en algunos aspectos que generalmente el Estado de Información no financiera no incluía, ¿no? Que era temas... Sí. No, lo que me gustaría, disculpa, aclarar en ese sentido, que creo que es muy interesante, lo del scope, ¿no? El alcance que llega ahora a 1.000, ¿no? Lo que yo veo positivo en todo esto, ¿no? Es que a pesar de que el alcance sí que es verdad que ahora se limita a 1.000, Omnibus, ¿no? El paquete Omnibus, la propuesta Omnibus, lo que le da mayor valor ahora es a los estándares, los estándares europeos para pymes no cotizadas. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que esté por debajo de ese requerimiento de 1.000 se puede acoger a esos estándares para pymes. Estándares que si lo aplican seriamente están muy bien, ¿eh? No son fáciles. Totalmente. Tienen 2 módulos, el básico y el avanzado. Hacer un buen módulo básico no es fácil, ¿eh? En tema de medio ambiente, por ejemplo, abarca biodiversidad, abarca agua con bastante profundidad. De hecho, yo he estado trabajando para ayudar un poco a los agricultores, ¿no? Bueno, una guía y tal, con ingenieros agrónomos y tal, y gente de medio ambiente que dice, uff, no es fácil, ¿eh? Supone un alcance 1, un alcance 2, incluso si quiere el 3, los temas sociales muy bien tocados, ¿no? Y es verdad que en ese estándar yo veo una oportunidad para una empresa que quiera empezar, ¿no? Y quiera hacerlo bien y no se quiera, digamos, embarcar en una NAIP para grandes empresas una oportunidad muy buena, ¿eh? de empezar. Es verdad que no habla de materialidad, de doble materialidad, pero al final está implícito, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, el otro día estuve hablando con un clúster, este sí que es del País Vasco, ¿no? De más de 100 pymes, ¿no? Que lo están tomando súper en serio ese módulo básico, ¿no? Y bueno, aunque no hacen la materialidad propiamente dicha, no la reportan, sí que la hacen para ellos en ese sentido, ¿no? Entonces yo, bueno, hilando contigo, que es verdad que aunque haya empresas que digan, bueno, yo ya no lo tengo que hacer, yo creo que... A ver, muchas les tocará, pero es verdad que, a ver, al final no es lo mismo cuando a ti es diferente, ¿no? Entramos en un contexto totalmente diferente, pasamos de que tú antes tenías una obligación. Es verdad, y comparto totalmente contigo, que hay empresas de 250 que le pongas el churro que tienes de 200 páginas con 1.000 indicadores, se lo pones delante de la mesa y al hombre le da un infarto, le da un vaído, ahí se nos cae. Es verdad que el enfoque de establecer esos de pymes, incluso para 250, esas pequeñas grandes empresas, que realmente es una oportunidad. Pero sí es cierto que habrá que ver, porque esto ha pasado también en muchos aspectos, que es que al final lo estás dejando en base al mercado, ¿no? Lo estás dejando en ese... Puede haber un riesgo, ¿eh? No digo que vaya a haber desregulación, sino es el hecho de que al darlo desde un punto de vista...
dejarlo voluntario. Es verdad que muchas empresas lo estamos... Yo creo que hay muchas empresas que van a seguir reportando, pero van a haber otras muchas que van a decir... Bueno, pero ahí se va a ver quién es el que verdad lo hace porque piensa que lo tiene que hacer y tal, y el que va que casi, y el que va a querer. Que si lo hace obligado y lo va a hacer por salir del paso, pues mejor que no lo haga, sinceramente. Además, que simplemente recordaros que España, a través de Teresa Rivera, ¿no?, ex ministra de Transición Ecológica, que ahora es vicepresidenta de la Unión Europea, escribió España una carta dirigida a Teresa Rivera diciendo: no queremos bajar los límites que nos pone la CSRD con la futura transposición a la ley. Entonces, yo personalmente, yo creo que el límite de 1000, yo creo que España se va a bajar. Sí, seguro. Se va a bajar. Y habrá que ver a nivel europeo qué pasa. A nivel europeo, en a ver España qué seguro, pasa. seguro. Y con la ley 11/2018 lo vimos, de 500 que decía la NFRD A 200. Total. a 250. Totalmente. Entonces, dentro de lo que es el contexto político europeo en el que nos movemos, sabemos que la posición de España hemos sido más restrictivos Y que se ha nuestros visto, vecinos. se ha visto la semana pasada que creo que ha sido un mensaje para todos. Por eso. La aprobación del Real Decreto de Registro de Huella Totalmente. de una manera obligatoria para todas las empresas del Estado de Información no financiera. O sea, quiero decir, es verdad, y yo creo que ayer hablándolo pues, con algunos conocidos que venían y dicen, bueno, vamos a... Es que nos vamos ya, nos vamos a buscar otro trabajo. Y es verdad que en el momento cuando empiezas a verlo, hubo mucha histeria, muchísima histeria la semana después del 26 de febrero, incluso antes cuando salió esa filtración aún más restrictiva, pero creo que viéndolo desde el punto de vista, es verdad que va a haber un riesgo y van a caerse empresas, o sea, hay que asumirlo, no va a ser lo mismo. Vamos a hacerlo así en ese... Ya no vamos a llamarlo tsunami, sino vamos a decirlo una ola, ¿no?, que quizás nos va a ayudar de una manera más tranquila, pero es verdad que esas previsiones que a lo mejor se podían haber hecho o podían haber hecho a nivel europeo, ¿no?, van a cambiar. Y es muy sentido porque vuelvo y cierro con esto. Al final es geopolítica. Y creo que en estos momentos, por desgracia, hay un tema de supervivencia para Europa que también es muy relevante. Y se está viendo dónde está yendo la migración de la inversión. Francia... hace poco estaba valorando establecer la financiación verde o ver cómo la podía migrar a financiar a defensa. Y esto es de hace 2 o 3 semanas. Entonces, al final todo es geopolítica. Sí, ¿no? Pero yo tengo la percepción... ¿Conocéis a Mary Kondo? Esta chica japonesa del orden y tal, ¿no? Sí. Que su método era infalible hasta que empezó a tener hijos, ¿no? Pues Exacto. los padres nos hemos reído, ¿no? Pues yo tengo la impresión de que esto es igual, ¿no? Es decir, oye, tanto cambio legislativo en tan poco tiempo, ¿no estaremos generando inseguridad jurídica para el administrado, ¿no?, desde el punto de vista de los legisladores? Es más, ¿no estaremos legislando por encima de nuestras posibilidades? Es decir, transición ecológica o transición energética, sí, pero ¿a qué ritmo, no? Y es más, os planteo otra pregunta. Con estos estándares tan complejos, ¿no?, que a pesar de estos estándares para pymes siguen siendo complejos que pueden restar competitividad a la pyme, ¿no estaremos pensando más en trabajar para el dato y no para la mejora del desempeño en sostenibilidad de las empresas? Abierta aquí. Me gustaría en ese sentido reiterar lo que ha dicho mi compañero. No creo que sea en el dato. Creo que las empresas a veces piensan que es en el dato, pero insisto, es una directiva de reporting, es una directiva de gestión disfrazada en una directiva de reporting, ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me preocupa, ¿no?, cuando hablo con alguna empresa y tal, es que dice, yo quiero hacer mi memoria de sostenibilidad o mi estado de sostenibilidad. Y le dices, pero ¿y qué vas a poner? ¿Tú tienes los datos? No, yo sistemas de gestión no tengo. Oye, párate. Que creo que... y todo esto necesita tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es la gestión. Igual que en temas financieros hay sistemas de gestión, hay que tener sistemas de gestión de temas sociales y medioambientales. No vale un Excel con 4 datos. ¿Cómo vas a gestionar todos esos puntos de datos? Entonces yo, al menos cuando he estado más en el terreno PYME, lo que creo que hay que explicarle, ¿no?, a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, es, bueno, ¿tú tienes algún sistema de gestión? ¿Tienes algo? ¿Cómo aprovechar eso que ya tienes? Por ejemplo, si tú tienes EMAS, tú tienes ahí ya hecho casi todo el trabajo de la parte del módulo básico de medio ambiente, ¿no? Entonces creo que hay que ayudarle con lo que ya tiene, ponerlo, ¿no?
De hecho, la Unión Europea, las más pequeñas, no es el objetivo fundamental reportar, ¿no? De hecho, lo pone a los estándares. El objetivo es que pongan orden en lo que ya tienen, por si tienen que solicitar una subvención o tienen que acceder a algún tipo de contrato, que lo puedan presentar. Es algo más interno. Que si después tú quieres reportar, perfecto, ahí lo tienes, ¿no? Pero es ayudarle a no perderse, ¿no? Que a veces, pues, en el corto plazo no tienen tiempo de pararse a eso. Yo creo que ahí las empresas, y yo creo que en general todos, ¿no? Y nos ha pasado, yo creo que a todos. No, claro, y hay que ver, lo comentaba antes, al final, ¿dónde estaba situado el informe de sostenibilidad en su momento, informe de RSC? Al final caía muchas veces en el departamento de marketing. Bueno. Departamento de marketing. Mejor no lo haga. No, eso, hablábamos del greenwashing. Mejor no lo haga. ¿Qué ocurre? Que ellos que buscaban el dato. Y muchas veces yo creo que como eso necesitamos, ¿no? Como es ordenar, ¿no? Necesitamos un número. Necesitamos un número de decir esto es mucho, esto es poco. Y creo que nos olvidamos de decir, para llegar a ese número tienes que hacer algo. Sistemas de control, hay guías de sistemas de control de información en sostenibilidad, antes de información no financiera, que se tendrán que ir desarrollando, se tendrán integrando, porque después hablamos, es mejor, oye, bueno, la razonable no va a estar, yo sinceramente cuando lo vi, digo, en 28 no va a estar la razonable, ni aunque hagamos el triple tirabuzón, no vamos a hacer magia, pero porque no llegamos ninguno. ¿Pero por qué? Porque no hay unos sistemas de control y unos sistemas de gestión internos. RP necesita... RPs se están desarrollando muchos ahora, son muy importantes, pero además aquí, y me voy a adelantar una pregunta, probablemente que vas a hacer, que es, que tiene que tener esta herramienta, ¿no? Que, claro, ahora también hay aforamiento, yo veo herramientas, a mí todas las semanas me llaman 3. Dices, pero ¿cuáles son tus utilidades? No, para el reporte, no, para el reporte yo no la quiero. No. Claro. Y además es que cuando tú la tienes para reporte y está, porque esos son los principales problemas. La información laboral tú la puedes integrar en SaaS, en SAP o los RPs. ¿Por qué? Porque te van al flujo financiero, porque al final tú pagas unas nóminas. Supuestamente podrías hacer lo mismo porque tú estás pagando el consumo de agua, a no ser que seas un pirata y estés extrayendo de un pozo de manera ilegal, que también ocurre. Pues mejor que no haga el estado que no haga el estado de información no financiera. Nos encontramos con que toda la información ambiental y otro tipo de información en compliance, información en gobernanza, está parcelada, está en otro sitio y no la tengo en el radar. Y no la tiene el radar el financiero también, ¿eh? O sea, yo hablo aquí, hablábamos, somos todos ambientólogos, creo que la mayor parte de aquí somos ambientólogos, pero también hay que tener en cuenta que hay que ser cada vez más financiero, porque si no equiparamos y le damos la importancia al bloque los bloques no financieros a los financieros, seguiremos estando en esta situación, ¿no? Por eso, En ese sentido, ¿habéis dado cuenta de que ya no hablamos de memoria de sostenibilidad, sino de estado de sostenibilidad? Estado de sostenibilidad, exacto. Porque se pone al mismo nivel, igual que hablamos de estado financiero, estado de sostenibilidad. Exacto. por eso el nombre de la ley es Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad. Ya tenemos la palabra. La palabrita. Y lo que decía yo antes de las finanzas sostenibles, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo llevo finanzas sostenibles y RSC. Finanzas sostenibles, un banco, ¿no? Una entidad financiera. Te va a conceder un préstamo verde, social, sostenible. Y tú tienes que verificar que efectivamente ese flujo de capital va a tu proyecto verde, social o sostenible. Entonces, a la entidad financiera X no le vale el dato, le vale la evolución del dato, que son lo que se llaman los SPTs, los Objetivos de Sostenibilidad a Largo Plazo, para que esa entidad financiera, al final, por un lado, ellos también están regulados por el Banco de España, es decir, cuando, me da igual, Banco Santander, BBVA, CaixaBank dice que concede un préstamo verde, social o sostenible, a final de año viene el Banco de España y dice, señores, ¿por qué has concedido este préstamo como verde, social o sostenible? Contratan a un tercero independiente, se comparte opinion, SPO que se llama, etc. Pero la empresa necesita la evolución, porque en función de cómo hayas instaurado tu proyecto, cómo has reducido la huella de carbono, cómo has mejorado la huella hídrica, el banco te va a ofrecer unas condiciones financieras mucho más ventajosas. Y yo creo que ahí es esa unión, ¿verdad?, entre... Yo cuando empecé en finanzas sostenibles, no os puedo decir la cantidad de gente, y que aún a día me siguen preguntando, ¿qué son las finanzas sostenibles? ¿No? Pues este es el ejemplo, es decir, cómo a través de una entidad financiera que concede un instrumento financiero, llámele préstamo, llámele un bono, se asocia a un proyecto con un KPI, pero no vale el dato, vale
mejorar el dato con el paso del tiempo. Y ojo, que los préstamos, nosotros podemos pedir un préstamo, todos creo que hemos pedido alguna hipoteca alguna vez, y la hipoteca, el préstamo dura 20 años. Es decir, la empresa sabe que cuando pide un préstamo es para un KPI y ese KPI hay que mejorarlo a lo largo de la vida útil del préstamo. Es que quizás, en ese sentido, la información no financiera, que me da mucho coraje porque ahora parece que hay información financiera y no financiera, y si la no financiera no se explica, si la financiera, como decías antes, Jorge, la información no financiera en su mayoría son intangibles. Claro. Porque tanto las normas, ¿no?, como la propia definición de sostenibilidad, lo que nos indica es que a los grupos de interés no les interesa, mejor dicho, únicamente los resultados, sino el impacto que provocan esos resultados. Y medir impacto es muy complejo, porque estamos hablando del mundo de los intangibles, ¿no? De hecho, hay algún gurú por ahí que dice que el siglo XXI será el siglo de los intangibles, ¿no? Se podría decir que el gran reto del futuro, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es llegar a tangibilizar, y no digo monetizar, estos intangibles, esas famosas externalidades que veíamos en la carrera, ¿no? El de hacer de este análisis coste-beneficio considerando todos los costes del ciclo de vida y que sean comprensibles y comparables. A ver, empiezo yo si queréis. Nos cuesta irnos al financiero de las entidades y decirle, hola, soy de sostenibilidad y necesitamos hacer una doble materialidad sobre tu riesgo financiero con la parte de sostenibilidad. Y nos cuesta a todos, más que nada porque no somos financieros, en este caso, ambientólogos. Pero efectivamente es que tienen que... O sea, una vez que tú ya te metes dentro del proceso de la empresa, ves lo que obtienen, ¿no? Lo que decía Javier, en ese plan estratégico que te debe estar incluida la palabra sostenibilidad, porque sí o sí lo está demandando la sociedad en general, tiene que haber esa unión. Para eso estamos nosotros. Es como os decía, antes no se hablaba de finanzas sostenibles. Jolín, afortunadamente hoy, 28 de marzo, estamos en un bloque de finanzas sostenibles. Entonces, poco a poco, ¿no?, esa mentalidad va cambiando y cuando dentro de unos años hablemos con el financiero, seguramente ya tenga él en su gorra esa palabra sostenibilidad que todos hayamos hecho para que surja. No, en ese sentido, los problemas de, bueno, la propia directiva y los estándares hablan de que supuestamente el objetivo es alcanzar la integración, sostenibilidad financiera, ¿no?, que supone la doble materialidad. Pero hay por ahí un informe que publicó el Instituto de Contabilidad y Auditoría de otro país, creo que era en Escocia, el ICAS, no sé si os suena, ICAS, ¿vale? Bueno. UCAS. O ICAS. El ICAS. El ICAS. Entonces, bueno, hacían un estudio a nivel un poco europeo paneando las primeras experiencias de implementación del análisis de doble materialidad, ¿no? ¿Y qué encontraron? Bueno, pues que en teoría el análisis de doble materialidad tú tienes primero que aplicar la parte de materialidad de impacto, ¿no?, y luego, viendo el impacto, conectar con lo financiero. Pues ¿qué se está haciendo en la realidad? Justo lo contrario. Que primero se aplica la parte de materialidad financiera y luego ya ahí con calzador se intenta ver el impacto. Y al final, hablando un poco del doble materialidad, ¿no?, es que, y si nos ponemos a analizar, de hecho la TNFCT, quien se la quiera leer, en la teoría es muy, muy buena, muy completa. El problema es, y uno de los problemas es la falta de metodología. Sí, pero también lo digo porque conecta con lo que ha dicho el compañero, de que a ver cómo le dices tú al financiero, de, venga... Pongámonos y vamos a hablar de... Vamos a poner primero material de impacto y después lo relacionamos con lo tuyo. Con pero porque no, al final... Pero si no lo hacemos, no estamos cumpliendo nada. Hay que hacer mucha docencia. Es otro tema. Yo creo que ese es un tema que al final todo va, ¿no?, podríamos ponerlo al final en resumen, es educación, ¿no? Pues mucha docencia en las empresas. Nosotros es verdad que cuando hemos enfocado este tipo de proyectos para algunas organizaciones, cuesta mucho. Y cuando haces la identificación, oye, mira, estos son tus impactos. Yo he llegado a verlo y dice, no, si para mí solo, y esto es literal de un cliente, si para mí solo es material el bloque financiero. Y tú me estás diciendo que tú no generas un impacto, tienes a 300 personas, 400 personas en España, es una empresa multinacional. Dice, tú tienes ahí a 300, 400 personas. Dice, bueno, es que derechos humanos, eso no genera impacto, porque están en España. Dice, hombre, a ver, hay vulneraciones en función del sector, de lo que se llama, podemos hablar de la nueva esclavitud, ¿no?, que han salido varios artículos, ¿no?, asociados. Esclavitud moderna. Y podríamos entrar en muchísimos debates. Sí.
Te compro que, bueno, seguimos unas normas, seguimos los convenios de la OIT, y además, y te dice esto, es que realmente para mí son prescindibles. ¿Por qué? Porque lo ves desde un punto de vista financiero. Yo, 300 personas en una firma de 10.000 y yo los cambio. Y claro, cuando te encuentras gente que está cargando... ¿Por qué? Porque lo ven desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista financiero, pero no veo el impacto. Y dice, hombre, a ver, como tú tengas ahí un caso, o si no desarrollas la gestión, ya volvemos a la palabra gestión, para controlar tus impactos ambientales, tus impactos sociales, porque muchas veces hablamos de los ambientales, somos ambientólogos, creo que es a lo primero que vamos, ¿no? Como las polillas a la luz, pero es que hay otros aspectos que aún están menos controlados que los ambientales, que son los aspectos sociales. Entonces, cuando tú no tienes un control, eso sí es que es un melón y no quiero abrirlo. Si no controlas y no gestionas o no tienes esa cultura de gestión en cuanto a aquello que no es financiero, es muy difícil explicarle, decir, oye, primero vamos a evaluar los impactos, estos son los impactos que puede generar, porque esos impactos, que muchas veces, esto no es compartimentos o son cajas cerradas, sino están interconectadas, es que el impacto te vuelve. Claro. Si tú tienes 20 casos de acoso y llegan a la fiscalía y tú no has hecho nada, a ti te va a llegar una multa y te van a penalizar por 20. Claro. ¿No? Entonces, y eso es un riesgo y oportunidad, y hay que evaluarlo. Y yo creo que, porque nos hemos acostumbrado, desde los que trabajamos en sostenibilidad, a hablar siempre de la materialidad de GRI, que es una materialidad de impacto, pero tú te ibas a IASBI, y IASBI cuando habla de materialidad, ¿sobre qué? Sobre riesgo y oportunidades. Que al final lo que ha hecho el EFRAG, a través de las normas europeas de información y sostenibilidad, ha cogido los dos conceptos. Y que después haya empresas que obviamente tienen un interés de, oye, si la de impacto no la hago, porque sé que tengo mucho impacto. De hecho, antes de la propuesta, se hablaba incluso de que la doble materialidad se convirtiera solo en una materialidad financiera. ¿Por qué? Pues porque hay organizaciones que no quieren saber del impacto, porque saben que en cuanto ponga el impacto, todo es material. Si no quieres abrir el melón del impacto social, el de impacto en gobernanza lo dejamos ya para el Congreso de dentro de 30 años. Da para mesas, Pero bueno. da para una mesa completa. No sé si hay alguna pregunta, algo que queráis en el público. Antonio, aquí. Gracias. Sí, ahora. Bueno, soy Antonio Martín de Integra, soy ambientólogo, también soy jurista. Felicitaros primero por la magnífica exposición, al moderador, por supuesto, y a Coamba por organizar esta mesa, que me parece fundamental hoy en día, ¿no? Estamos en un continuo cambio normativo, se ha creado mucha inseguridad jurídica al respecto. Yo lo que quisiera saber es si tenéis experiencia ya con alguna repercusión que haya tenido esto en los tribunales, o esté teniendo, que si ha subido la litigiosidad, o si prevéis que esto vaya a pasar por lo que os está llegando de fuera. Porque yo entiendo que ante un marco tan cambiante, las empresas tendrán que defenderse de alguna manera, ¿no? Sobre todo las que no están apostando directamente por la sostenibilidad, que por desgracia son muchas. Gracias. A ver, abro yo, no sé si... Ayer lo hablamos por la noche, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando, sí, en más aspectos. Hablo. A ver, aquí sobre todo, y de hecho si nos vamos a la CSRD, y habrá que ver también cómo se aplica, al final lo que pasa es que lo ejercen la presión sobre el auditor. Es decir, el auditor, en el caso de que haya un dolo, se vea, eso es lo que se está previsto y está en el anteproyecto de ley, eso no lo han tocado. Si yo, por ejemplo, como auditor, o nosotros como verificadores, se demuestra que hay un dolo en cuanto a la información que se está recogiendo, hay penalizaciones para el auditor, por un lado. Es verdad que no han establecido... De hecho, en Francia, por ejemplo, es que lo están poniendo hasta a nivel penal, es decir, que puede ir la gente a la cárcel. Eso está aquí al lado, o sea, lo tenemos aquí arriba. No creo que en España lleguemos a eso, porque pasaríamos, pero sí es verdad que lo establece. Cada vez hay más responsabilidad dentro de los consejos de administración en estos temas. Ya tienen que firmarlo y la CSRD lo que establece es ese paso más. A nivel jurídico y algún caso específico es verdad que no hay muchos. ¿Por qué? Porque, y además esto es que, dicho por la CNMV, dicho por la ESMA, es muy difícil con la normativa actual, veremos la que se va a desarrollar, pero la normativa actual es de cómo estaba planteada la ley, que por mucha ayuda que nos han dado, porque nos ha dado mucha ayuda y ha ayudado a muchas empresas, ¿no?, a integrar la sostenibilidad en las organizaciones, sigue siendo una ley bastante imperfecta.
es muy divaga mucho, ¿no? Es muy subjetiva en algunos aspectos. Entonces decían, es que es muy difícil penalizar a una empresa. Entonces, lo que buscaban era cambio de enfoque. Oye, esto lo estás haciendo mal, yo te voy a poner recomendaciones, o ponían, la CNMV saca informes de recomendaciones de cómo gestionar estos aspectos y dónde se están encontrando. Entonces, han cambiado el enfoque a, oye, vamos a ayudaros, ¿no? En vez de penalizar, ¿por qué? Pues porque no tienen, la ley no acompaña o no acompañaba, y segundo, falta gente especializada. Lo decían ellos, no tenemos expertos. Durante estos 6 años, lo estamos viendo, creo que todos, lo hemos estado hablando antes, no hay expertos. Los expertos son los que, pues probablemente, pues los que estemos por aquí, que estemos trabajando en estos años, no hay. ¿Qué ocurre? Dice, si yo no tengo a nadie que sepa de esto, es muy fácil entrar en la duda razonable, entiéndeme. Entonces yo creo que por eso han mantenido ese perfil bajo, yo creo que acertadamente, porque si no se hubiera montado probablemente un revuelo, pero yo creo que a futuro sí se irán estableciendo. De hecho, ya se están estableciendo, bueno, las próximas normas ya hay penalizaciones y sanciones que, por ejemplo, faltaban en la otra. En diciembre fui ponente del CONAMA y comentaba una compañera el caso de Francia, que decía Javier, que sí que hay ya un ejemplo de que una entidad de verificación, bueno, pues ha firmado una serie de cosas que al final ha tenido una repercusión penal. Lo que decía Javier, que Francia está cerca, podemos decir. No olvidemos, puede haber una sanción económica o puede haber un riesgo penal, pero también hay un riesgo reputacional, ¿vale? Que es importante. Entonces, pensad que nosotros como verificadores estamos también de la mano de ENAC, quiero decir, ENAC también nos controla a nosotros. Y alguna persona que veo en concreto ha sufrido las auditorías de ENAC, son mortales. Quiero decir que ENAC te puede quitar la acreditación en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, aparte de una sanción penal, está esa responsabilidad que tienes como entidad. Y por otro lado, y también aprovecho que decía Javier, ESMA. ESMA es la CNMV a nivel Europa, ¿vale? Ahora mismo nosotros nos acabamos de acreditar en el Green Bond Standard, ¿vale? Es un estándar europeo que utiliza la taxonomía para determinados ítems, ¿no?, que tienen que cumplir. No veáis cómo son las auditorías de ESMA. O sea, si no quiero comparar ENAC con ESMA, ¿vale? Porque son dos organismos totalmente diferentes, España, Europa. Pero que sepáis que eso también existe, que nosotros como verificadores no nos quedamos de brazos cruzados, sino que también tenemos por detrás entidades de mucho renombre y prestigio que ponen el foco en el trabajo que hacemos. Y ya veremos cuando al final, con la nueva normativa, entre el ICAC. Esa es la otra división. Esa es la otra división. Lo que pasa es que, como decía, no somos auditores de cuentas, nosotros pero no... al final se integrará. Se integrará. Eso es lo que esperemos entre las conversaciones de ENAC con el ICAC se estandarice. Para que se estandarice de alguna forma. Pero aún así van a haber controles. Nosotros, de hecho, a nivel interno, ponemos desde el punto de vista, pero al final nosotros también compartimos, aunque estemos en diferentes modos de hacer esto, con sus cosas buenas y malas cada uno, porque es verdad que cada uno tiene... pero sí es cierto, por ejemplo, nosotros a nivel, lo que dices tú, nos revisan, vamos, falta que yo le dé el DNI y vayan a mi casa por si acaso yo guardo papeles. Que esa es la parte que no se ve, yo creo, de los verificadores, ¿no? Que pensáis que, bueno, pues viene el verificador y tal. No, es que el verificador también está regulado, ¿no?, por una entidad y más que nada ENAC, el logotipo, la bandera de España, ENAC, ESMA, la Unión Europea, es decir, que ahí estamos. Sí, pero yo creo que al final aquí, sobre todo cuando haya una estandarización, y yo creo ya ni a nivel España que la habrá, sino a nivel europeo, porque yo creo que al final esto va a haber una estandarización a nivel europeo, que tiene sentido. De hecho, ya se está hablando de cómo va a interoperabilidad un verificador francés en España. Claro. Va a haber una estandarización de las normas, por eso se está hablando ya de la ISA 5000, que es probablemente la norma que se defina. De ahí el ejemplo que te comento, el Green Bond Standard. Exacto. El Green Bond Standard. Hemos pasado la misma acreditación en Luxemburgo, España, Francia. De hecho, si luego queréis echar un vistazo, en la página web está publicado, ¿no?, quiénes son los verificadores aprobados y demás, y ya está estandarizado. O sea, exacto, con el Green Bond Standard, de verdad, ha sido un gusto trabajar con ESMA, a pesar del rigor y el criterio que exigen. Pero es muy importante porque ha estandarizado todos los requisitos a nivel de la Unión Europea. Por fin, Unión Europea,
que esa parte de la Unión Europea La últimamente Unión no la se nos tenemos. está olvidando. Entonces, ahí ya está el ejemplo, el Green Bond Standard. De verdad, si luego tenéis un ratito, ahora que estamos hablando de finanzas sostenibles, miradlo, porque merece la pena. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Allí. Aquí, señor Luján. Ahí Doctor. por detrás también. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, daros las gracias. Yo soy Andrea Cerdán, soy ambientóloga también y, bueno, últimamente trabajo más en proyectos socioambientales. Entonces tenemos ahí, voy a abrir el melón, medir el impacto social. Entonces estamos intentando estipular una metodología mixta que tenga indicadores tanto cualitativos como cuantitativos y, bueno, es un poco ahora mismo, pero bueno, creo que hay que meter ahí esfuerzo en cuanto a que un impacto ambiental va de la mano de un impacto social, ¿no? Totalmente. Entonces quería, no sé, un poco preguntaros qué pensáis sobre esto y que si todo el tema de la ESG ahora, ¿no? Que es como el futuro que se ve, que al final va a estar todo unido, tanto lo social como lo ambiental, como la gobernanza que comentaba el compañero. Entonces, bueno, ¿qué pensáis Yo con sobre esto la verdad es que tendría que abrirme un par de cervezas para poder explicarlo todo, porque la verdad es que es un buen melón. A ver, realmente creo que al final llegará a ese punto. La TNFCD, no sé si la habéis leído, ya empieza a hablar de aspectos sociales o de cómo integrar los diferentes, se los llaman los reinos ambientales, muy gracioso, me hacía muchísima gracia, pero habla también de, por decirlo así, ¿no?, los complementos socioeconómicos asociados a la naturaleza. Y ahí no solo es, se me están muriendo los peces, sino es cuál es el efecto o el riesgo que está generando que el salmón que hay en el lago, porque hay una contaminación, se esté perdiendo. Oye, pierdo pesca, por tanto, toda la gente, todos los pueblos de alrededor se ven afectados porque se empobrecen. Se incluye también, incluso, oye, si es en ese lago había turismo asociado, ¿no? Establece los diferentes aspectos socioeconómicos. Es teoría. El problema es que muchas veces estamos hablando de una teoría, es todo muy bonito, pero ya establece las líneas, ¿no?, sobre las que hay que trabajar, ¿no?, para poder medir. ¿Y cuál es el principal problema que nos encontramos? Nosotros hemos hecho, yo es verdad que he tenido la oportunidad de hacer diversos estudios socioeconómicos o de impacto, incluyendo impactos sociales, es en algunos casos la falta de metodología, porque no hay metodología, o la diversidad de metodología. Entonces yo creo que muchas veces, cuando hemos hecho este tipo de impactos, de hecho, cuando me incorporé a la firma, estuvimos haciendo uno bastante interesante en varios países, algunos países tantos como China, Arabia Saudí. Tú ponte ahí a buscar información social en esos países que es inexistente. Te lo digo. Primero, bueno, aprende chino, aprende árabe, y luego cuando te empieces a buscar no hay nada. ¿Por qué? Porque al final dependes de la información. Y es eso, o irte al campo, ¿no? Y además, creo que hay uno de los aspectos que hablamos antes, o nos hemos enfocado tanto en el número, tanto en vamos a buscar ese proxy, esa metodología, que también estamos perdiendo una cosa que creo que es muy importante y que se hace en otros aspectos, que es ver el terreno, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en un estudio, estoy hablando hace bastantes años, que creo que esto no estaba tan desarrollado, era un estudio con una empresa papelera aquí en España, íbamos a las zonas donde tenían las plantas para evaluar cuál era el impacto socioeconómico de la organización y cómo iba a afectar, por ejemplo, pues en la planta tal se iban a desarrollar tal, y preguntabas, había una parte, y eso lo establece la TNFCD, de consulta, no a los grupos de interés en términos generales, porque al final voy a preguntarle al banco, hombre, dice el banco, hombre, si vas a ampliar en la planta, para mí genial, porque genera más dinero, me vas a dar más, sino es, vamos a las comunidades locales, que eso falta, y falta, creo que en general, integrar o ver cómo se puede integrar, incluso en los estudios de doble materialidad, porque cuesta mucho llegar a la comunidad local. Sí, falta un poco salir al campo y dejar la oficina tranquila, ¿no? Exacto. Todo esto de estas nuevas normas de sostenibilidad de la Unión Europea, muchas veces lo comentamos, que los ambientólogos estamos mejor posicionados que los financieros porque tenemos las botas llenas de barro, ¿no? Al contrario de los que están todo el día en la oficina, pero que al final eso lo tenemos que poner en valor, ¿no? Y ya incluso los estudios de capital natural incluyen requisitos sociales, ¿no?, como los que está hablando Javier.
rápidamente, porque yo sé que estamos todos deseando ir al desayuno. Una última pregunta antes de cerrar. Dale. Muy breve. Antes incluso que llegue el micrófono. Era para Mercedes. ¿Qué hace la academia para que los futuros financieros, cuando estos señores vayan a tocarle la puerta, les entiendan? Bueno, esa es una pregunta que a mí me quita el sueño, la verdad, así que gracias por ella. Bueno, yo la verdad que no puedo hablar en nombre de la academia, yo te voy a contar lo que yo hago y no me da la vida para más, ¿no? Intento, bueno, estar en foros donde creo que puede ser interesante que estemos, que a veces pues la academia no siempre está, bueno, pues porque a lo mejor les renta más estar escribiendo artículos científicos, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pues me gusta, o creo que es importante estar en los foros de regulación, de políticas, ¿no? También porque yo mi tesis doctoral pues la hice en los temas de regulación de la información de sostenibilidad y creo que lo veo, ¿no? Lo veo que hay que estar ahí, ¿no? Conectar tu investigación con la realidad, ¿no? Y luego a mí un tema que me preocupa mucho también es la formación. La formación, y lo comentaba antes con los compañeros, porque a mí lo que me frustra un poco es, yo soy profesora de contabilidad, ¿no? Entonces cuando yo hablo con mis alumnos de contabilidad, pues ellos es que ni se les pasa por la cabeza que la empresa tiene una responsabilidad que vaya más de maximizar el beneficio, ¿no? Entonces cuando se les haga... yo les planteo temas de que hay otro grupo de interés, ¿no? De que viven en una sociedad, le doy toquecitos de contabilidad medioambiental, pues muchos de ellos, la mayoría, no son conscientes de los momentos en los que estamos, ¿no? Entonces es difícil cambiar los planes de estudio, ¿no? Porque, bueno, es difícil, ¿no? Hace una semana la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad ha hecho como una encuesta, ¿no? Porque quieren modificar el libro blanco, ¿no? Para empezar a que estas asignaturas pues sean acogidas en los planes de estudio. Pero la verdad que es complicado. Sí que es verdad, por ejemplo, lo que comentábamos, la Universidad de Burgos pues lleva muchos años con una optativa de sostenibilidad, pero es que son 6 créditos, es que eso es imposible aprender todo lo que esto supone, ¿no? El compañero colabora y yo también, ¿no? Con un máster en la Universidad de Burgos que el año pasado se implementó, que es el primero en información de sostenibilidad y aseguramiento, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos profesores con todos los sombreros, tanto ambientólogos, hay algún químico, periodista, porque esto es algo interdisciplinar, ¿no? Pero cuesta mucho, cuesta mucho. Pero yo lo veo fundamental. De hecho, no sé si lo comentaba antes, pero por ejemplo, si tú vas a Reino Unido, ellos ya no tienen contabilidad financiera y contabilidad medioambiental en la misma asignatura y lo trabajan de forma integrada, ¿no? Pero está claro que es una cosa súper interdisciplinar y que ni un contable está preparado solo para abordar esto, ni un ambientólogo, ni yo creo que hay que trabajar en equipo. De hecho, yo trabajo día a día con ambientólogos, con ingenieros agrónomos, pero es que ha pasado todo muy poco tiempo. Y lo que más me preocupa es la formación, porque creo que ahora mismo estamos en una época que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Entonces, lo que vemos antes en LinkedIn, cualquier persona te dice, te hago la memoria, ¿no? Y es una cosa que yo creo que la rigurosidad, una cosa que habrá que ir marcando. La falta de rigurosidad. La falta de rigurosidad es brutal. Y ha hecho mucho daño. Sí. Los últimos años. De hecho, es uno de nosotros en el equipo prácticamente tenemos a gente desde ambientóloga. Somos 3 ambientólogos. Yo soy ambientólogo, el socio mío es ambientólogo. Tenemos ambientólogos también en el equipo. Tenemos gente que viene de trabaja además especialista en temas de auditoría financiera, 8 años de experiencia en temas financieros. De derecho, yo tengo politólogos. Necesitas de todo. Veterinario también está trabajando. Yo trabajo hasta con historiadores. Germán. Bueno, eso. Sí. Eso es lo que nos enseñaban cuando bonito. Estábamos en la universidad. Es que ¿no? los problemas trabajo es interdisciplinar. Claro, es que supuestamente los problemas complejos, como la sostenibilidad, tienen que ser abordados de esta forma, ¿no? Exacto. En fin, en resumen de este bloque de finanzas sostenibles, pues hemos comentado que este paquete ómnibus de la Unión Europea, pues no hay que agobiarse porque tampoco cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Esta estrategia de stop the clock lo que viene es aportar un poco de cabeza a la situación. Hemos visto que la transposición de esta
de la directiva de reporte seguramente llegue para 2026, que todavía está todo muy verde. Hemos hablado de los VMS, de los estándares de empresas de los estándares de sostenibilidad para pymes. Hemos hablado del papel del verificador en el proceso, que es fundamental para evitar el greenwashing, porque no todo es sostenible. Que ahora mismo ENAC pues, está un poco paralizando o no realizando estas acreditaciones que necesitamos para tener los informes perfectamente verificados, que hace falta, que a pesar de los estándares que tenemos, hace falta seguir estandarizando y seguir armonizando todas estas normas y todos estos detalles, que la directiva de reporte no es una directiva de reporte, sino que es una directiva de gestión disfrazada de directiva de reporte, que el objetivo de las pymes no tendría que ser tanto reportar, sino poner orden, ¿no? Y no perderse en todo este mare magnum, que ya no se habla tanto de información de informes de sostenibilidad como de estados de sostenibilidad, lo que significa que está esto permeando, ¿no?, en la mentalidad de los financieros, que a la entidad financiera no le vale únicamente el dato, sino también, o sobre todo, la evolución del dato, que puede haber sanciones económicas y penales, pero que también, y casi que lo más importante, son esos riesgos reputacionales que forman parte de los intangibles y que evidentemente tenemos que integrar no solamente los aspectos económicos, sino también y sobre todo los aspectos sociales, ¿no?, y los socioeconómicos. Bien, pues con esto cerramos el bloque. Muchas gracias por estar aquí en esta primera hora de la segunda jornada y nos espera un cafelito que nos va a ayudar a seguir con mucha energía el Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, Mercedes, Jorge, Salvador. Yo creo que se han resuelto muchas dudas, se han planteado también muchas más, con lo cual creo que ha sido una mañana productiva. Suerte con el toro que tenéis, porque yo desde fuera, desde la barrera, la verdad que entiendo que esos cambios de vida que se han producido en estos últimos años, pues estáis en un momento de encrucijada, así que ánimo y a trabajarlo. Nos vamos a tomar un café, volvemos con la mesa de gestión de agua para rematar. Si alguien no ha medido la huella de carbono que tenéis ahí en el QR, quedarán muy poquitos ya seguro, es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Nos vemos en media horita, ¿vale?